Secretario, si puede dar cuenta. Bienvenidos a todos los senadores. Hoy día estoy en reemplazo del senador Sandón, quien se encuentra representándonos en el Parlatino, así que tengo el honor de presidir esta comisión. Y bienvenido también al senador, dije, decir, al diputado Longton y al representante del Ministerio del Interior. Señora Presidenta, se han recibido las siguientes mociones. De los honorables senadores señor Durresti, señora Sebensberger, Boanuch y señores Chaguán y Velázquez, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses para incorporar entre los sujetos obligados a hacer su declaración de interés y patrimonio a las personas que indica. También de los honorables senadores señor Velázquez, señora Sepúlveda y señores Chaguán y Saavedra, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el objeto de permitir el reconocimiento de la identidad indígena en los instrumentos públicos de identificación. Del honorable senador señor Velázquez, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el objeto de permitir a los órganos de la Administración del Estado el izamiento de las banderas de pueblos originarios en las oportunidades que indica. Mensaje de su excelencia el presidente de la República, con la cual inicia un proyecto de ley que modifica la ley del Servicio Nacional de Prevención de Desastres en materia de órdenes de evacuación. De los honorables senadores señor Saavedra, señora Boanuch y señores Araya, Castro, González y Castro Prieto, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley de inmigración y extranjería en cuanto a la forma de computar el tiempo de avecindamiento de extranjeros para el ejercicio del derecho a sufragio. Además de eso, se han recibido las siguientes comunicaciones de los senadores Gatica y Kuchel, senadora Gatica y senador Kuchel, que solicitan refundir dos proyectos radicados en la comisión, ya que ambos tendrían la misma idea matriz, correspondiente al boletín 16.76403, que modifica la ley orgánica de votaciones populares y constituciones para facilitar el sufragio del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y el 17.357, que modifica la legislación electoral para establecer el voto obligatorio y perfeccionar el sistema electoral. Del honorable diputado señor Jorge Guzmán, en que solicita dar inicio a la discusión del boletín 15.222.06, que es un proyecto de ley de segundo trámite constitucional que modifica las leyes orgánicas constitucionales de municipalidad y gobierno de administración regional para regular la subrogación de autoridades comunales y regionales que hagan uso del permiso prenatal, postnatal o postnatal parental. Además, se recibió la información del Servicio Nacional de Migraciones en cumplimiento de la glosa número 7 de la Ley de Presupuesto. Una comunicación de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que enviaron un minuta sobre el Consejo del Instituto sobre el boletín 15.261.25 que se encuentra en tabla. Del señor Rodrigo Bustos, director ejecutivo del Movimiento Global Amnistía Internacional, en que solicita audiencia a la Comisión para exponer sobre el boletín 15.261.25 que se encuentra en tabla. De la Organización de Migrantes, en que solicita ser invitada a la Comisión de Gobierno para recibir sus comentarios sobre el boletín 15.261-25. De la alcaldesa de Las Condes, en que solicita exponer en la comisión respecto al boletín 15.940-25, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidad y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Agradecidos por la cuenta, son hartas cosas, hartos temas. ¿Hay algunas minutas o informes que llegaron? ¿Estos fueron derivados a los correos de los senadores? Sí. Ya, perfecto. Son 2 minutos. Enseguida se encuentra en tabla, señora Presidenta, el proyecto de ley de segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, correspondiente al boletín 15.261-25, para el cual la Comisión invitó especialmente al honorable diputado don Andrés Longton Herrera para que exponga sobre la iniciativa. Sí, le doy la bienvenida nuevamente, diputado. Vamos a darle la palabra primero al diputado, luego al gobierno para que también exprese su opinión técnica. Yo igual revisé los informes que llegaron desde la Cámara de Diputados y obviamente opiniones bien diversas respecto al proyecto en sí, pero lo que en mi opinión, y lo digo a título personal, está claro que tenemos un problema con la migración y todos estos proyectos son tendientes a buscar alternativas para poder resolver una migración más ordenada. Así que tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, senadora, y agradecerle también a los demás senadores por la invitación. Este es un proyecto que se aprobó por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que no fue exento de dificultades para aprobarlo en la Comisión de Seguridad,
Pero lo que intentamos hacer fue un proyecto que fuera lo más coherente con lo que buscamos hoy día como país, que es limitar la migración irregular y generar conductos expeditos para poder expulsar a quienes ingresan irregular o ilegalmente a Chile. Se ha dicho mucho que esto era un delito hace algunos años, antes de la ley de inmigración extranjera. Y eso constantemente se saca a colación para decir que no servía cuando era un delito, ¿por qué vamos a tipificarlo como delito ahora? Primero quiero derribar ese mito porque en general esa norma no se aplicaba por varias razones. Primero, en Chile no tuvimos olas migratorias hasta 2013, finales 2013, 2014, principalmente porque, bueno, Chile está absolutamente minado en sus fronteras, por lo tanto, naturalmente había poco ingreso, pero además por razones políticas de los distintos países latinoamericanos, particularmente Venezuela, y también lo que pasaba con Haití, empezaron a ingresar personas de manera irregular a Chile, y la norma que tipificaba esto penalmente estaba en un decreto ley. Por lo tanto, había una decisión racional de no acusar o no formalizar a una persona que ingresaba ilegalmente porque no cumplía con los principios de tipicidad y legalidad que establecía la Constitución. Eso, si bien no llegó al Tribunal Constitucional, pero algo que pasaba en la práctica, es decir, doctrinariamente, en general, no se formalizaba a nadie porque este delito estaba en un decreto ley. Y debería haber estado, y lo que se decía es que esto debería estar en una ley, principalmente para cumplir con los requisitos constitucionales. En Chile, los últimos años, desde el 2022 hasta ahora, se han expulsado administrativamente a 691 personas, al 5 de julio de este año, y judicialmente a 1.930 personas. Y según datos de la PDI, han ingresado más de 108.000 personas por denuncias y autodenuncias. 108.802. Y eso sin contar la cifra negra, ¿sí? Aquí estamos hablando de denuncias y autodenuncias. Y conjuntamente con eso tenemos un muy bajo índice de expulsiones. Acá hay dos problemas. Uno que tiene que ver con las fronteras y otro que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo respecto a las expulsiones. El primero tiene que ver cómo abordamos el desincentivo para que a Chile no vengan extranjeros de manera irregular. Porque hoy día en Chile pareciera ser que hay solo incentivos. Ingresas por la frontera, no tienes ningún tipo de sanción. Es más, en Colchane no te reconducen a Bolivia por una decisión de Bolivia, pero también que fue formalizada en una resolución del director de Migraciones en abril del 2022 para no reconducir a Bolivia ciudadanos no bolivianos. Por ahí ingresan más de el 80% son de nacionalidad venezolana, que el ejército lo que hace es llevarlos, se autodenuncian y siguen su camino para dentro del país. Esa realidad los senadores del norte la conocen muy bien. Ingresan a Chile, los trasladan. No es delito el trasladar a migrantes. Hoy día hay un proyecto que está en trámite respecto a eso. Se quedan un tiempo, ocupan sin ninguna dificultad y gratuitamente los servicios públicos, salud, educación, incluso con priorización en la Junji respecto a la irregularidad. Y después de un tiempo en general se regularizan. Recordemos que hay un proceso de empadronamiento de más de 180.000 migrantes que ingresaron por pasos clandestinos, donde probablemente su destino, que por lo menos no se ha transparentado hasta ahora, puede ser la regularización. Por lo tanto, es un negocio redondo venir a Chile, porque la verdad es que hay solo beneficios y ningún costo. En ese sentido, Presidenta, nosotros creemos que hay un problema real en las fronteras de nuestro país y que no está siendo abordado. El mismo alcalde de Colchane dijo, hace pocas semanas, dijo que a Chile ingresaba 300 migrantes irregulares al día, dijo. Eso lo dijo el alcalde de Colchane. Y esto también lo sabe el crimen organizado, también lo saben los delincuentes, que no pasa nada. Lo hemos visto con los delincuentes que entran y salen de Chile sin ningún tipo de dificultad para eludir el accionar de la justicia. Y yo le quiero revelar, antes de entrar en el fondo del proyecto, un audio que fue rescatado del juicio de los gallegos, que es escalofriante, porque ellos conocen a ciencia cierta lo fácil que es entrar y salir de Chile. El audio dice, abro comillas, de
un integrante de Los Gallegos, que es una de las bandas más peligrosas del crimen organizado, sentada en Chile, dice que estaba acá tirado Chile, punto suspensivo, para poder entrar. Porque aquí tienen que puro autodenunciarse y te entregan al tiro un papel. Y nosotros con eso ya podemos entrar, y aparte que está a la mano para entrar por Bolivia y entrar por Perú. Es decir, el crimen organizado conoce perfectamente la ley, conoce perfectamente los procedimientos y sabe perfectamente que a Chile ingresar no cuesta absolutamente nada y salir de él también. Por lo tanto, pueden delinquir y salir de él, de estos pasos fronterizos tranquilamente. El ejército poco puede hacer, porque el ejército tiene un accionar acotado desde el punto de vista de lo extenso que son las fronteras, 800 kilómetros de fronteras, y que se reduce básicamente a trasladar al migrante a que se autodenuncie para que después él siga su camino, porque además ellos no reconducen las policías. Y entrando al fondo del proyecto, Presidenta, yo quiero señalar por qué es importante tipificarlo, porque primero nosotros establecemos una pena que va de 61 a 540 días, que más que buscar la cárcel lo que privilegia es la detención y la rápida expulsión. Y yo voy a explicar por qué. Establecemos un procedimiento donde se establecen dos excepciones al ingreso por paso clandestino para que las penas sean mayores. Cuando exista un impedimento para poder ingresar, por ejemplo, cometiste un delito en tu país de origen y tenías una causal de impedimento o tenías una expulsión previa, ahí la pena sube. Y en el caso de falsificación de instrumento público, es decir, valiéndote de una identidad falsa, también tiene una pena mayor. Por lo tanto, esos son delitos que ya tipificados en Chile y que eventualmente podrían cumplir una pena de cárcel. Pero siempre va a proceder la expulsión una vez cumplida la pena. Es decir, lo que privilegiamos en todo momento es la expulsión. ¿Y por qué este es un procedimiento más rápido para poder expulsar? Porque recordemos que en Chile tenemos las expulsiones administrativas y las expulsiones judiciales. Ambas dependen de los gobiernos de turno, pero las judiciales hay una orden perentoria de un tribunal que tienes que ejecutarla. Son personas que han cometido delitos y que tienen órdenes de expulsión. Pero las administrativas dependen de las gestiones de los gobiernos y también de la voluntad, por cierto. En el Congreso modificamos la Ley de Inmigración y Extranjería 2 veces el año 2022, a solicitud del gobierno, porque nos dijeron expresamente de que había una dificultad en la ley para poder expulsar más rápidamente. Recordemos que el año 2022 se expulsaron solamente a 31 extranjeros y ingresaron 52.000 a Chile. ¿Cuáles fueron esas dos modificaciones? Cambiamos las maneras de notificación, que pasaron de presenciales a carta certificada, y ampliamos el plazo de detención una vez que detenías al extranjero para poder expulsarlo, lo ampliamos a 5 días, porque siempre estaba la discusión que había muy poco tiempo. A pesar de esos dos cambios, las expulsiones administrativas no subieron muy intensamente. El año 2023 hubo un poquito más de 300 y este año creo que vamos en números más o menos similares, un poquito arriba bueno, vamos 203 expulsiones administrativas a mayo. Bueno, creo que es un poquito más, pero a lo que voy es que no había un cambio sustancial a pesar de que el mismo gobierno nos señaló que esos eran los dos problemas principales. ¿Cuáles son las excepciones? Nosotros establecemos la excepción en el caso del refugio y en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no nos metemos con la ley de refugiados porque ese es un régimen excepcional y que todos sabemos en las condiciones que se encuentran esas personas. Si no se puede realizar la reconducción o la devolución inmediatamente, esta persona pasa al control de detención respectivo en un tribunal como corresponde, y en ese sentido obviamente que se formaliza a la persona y ahí nosotros establecemos que si se quiere aplicar la pena de multa, establecemos un procedimiento monitorio, que es un procedimiento más rápido, para efectos de que inmediatamente el tribunal pueda decretar la pena y la orden de expulsión correspondiente. Si en el caso que no pueda pagar esta multa, el tribunal tiene que decretar igualmente la expulsión. Es decir, siempre vamos a terminar en la expulsión. Si la persona se quiere ir a juicio
igualmente, en el peor de los casos, o sea, claro, en el peor de los casos vamos a terminar con la expulsión, porque siempre vamos a terminar porque no aplicamos una pena sustitutiva, excluimos la pena sustitutiva. Entonces siempre la pena va a ser la expulsión a todo evento. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Porque mientras tanto se sustancia esto, hay un plazo de 3 meses que establecemos nosotros, ampliado 3 meses más. Ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con ese extranjero? Se va a escapar, no tiene la identidad, no la conocemos. Nosotros establecemos que cuando se desconozca su identidad o carezca de documentos de identidad, ese extranjero pueda quedar en prisión preventiva. ¿Y por qué establecemos eso? Porque no sabemos quién está ingresando a Chile. No sabemos si viene a cometer un delito, no sabemos si es parte de una banda del crimen organizado, como lo hemos visto ya, a propósito, por ejemplo, de el homicida del Cabo Palma, que había dado varias identidades, incluso más. Cuando lo detuvieron, pensaban que era una persona distinta, porque había dado otra identidad para cometer otro delito. Nosotros ya aprobamos el criterio de Valencia, que está en el Tribunal Constitucional, a propósito del proyecto de ley de reincidencia. Y ese establece muy claramente que un extranjero que comete un delito tiene que quedar en prisión preventiva si no se puede determinar, su identidad. Si se conoce su identidad y tiene documentos para acreditarlo, esa persona va a poder ser habida eventualmente para que pueda ir al tribunal y se siga sustanciando el procedimiento judicial como corresponde. Pero si no tiene documentos de identidad, eso se hace prácticamente imposible que pueda acudir. Establecemos la regulación de la prisión preventiva, que mientras no se resuelva la apelación, esa persona necesariamente tiene que quedar en prisión preventiva el tiempo de investigación, que son 3 meses, y se amplía por 3 meses más. Lo que le decía recién, que no procederán las penas sustitutivas de la ley 18.216, es decir, y antes dije en el peor de los casos, bueno, en el mejor de los casos, la persona va a ser expulsada. Y establecemos también la suspensión condicional del procedimiento, es decir, darle la oportunidad que la persona sea sobreseída. Si obviamente reconoce el delito que está cometiendo, y eso va a dar por necesariamente cumplida esa condición, va a ser sobreseído y va a terminar nuevamente en la expulsión. Y cuando termine la expulsión, esa persona va a ser puesta a disposición de la Policía de Investigaciones hasta que se proceda a su expulsión, entendiendo que esa persona va a tener que estar, mientras tanto, privada de libertad hasta que eso se cumpla por parte del gobierno. Hacemos una excepción en el caso de la trata de personas, obviamente, a las víctimas de este delito, que obviamente aquello no va a proceder ningún tipo de acusación, y ahí se va a dictar el sobreseimiento definitivo. Lo que nosotros queremos, eso a grandes rasgos del proyecto, porque el procedimiento, lo que le acabo de explicar a la comisión, es el procedimiento por el cual establecemos precisamente para acelerar las expulsiones, entendiendo hoy día que las expulsiones judiciales, al haber un mandato por parte de un tribunal, los gobiernos de turno, independientemente del color político que tengan, van a tener que ejecutarlas de manera más expedita, de manera más rápida, entendiendo la realidad que están viviendo gran parte del país, donde teniendo un poquito más de un 8% de migración irregular en Chile, perdón, de migrantes viviendo en Chile, tenemos un 14% de migrantes que han cometido 13% delitos de homicidio y un 14% en las cárceles de nuestro país. Que si eso lo hace comparativamente, es un porcentaje muy, muy alto. En las cárceles del norte, ustedes lo saben bien, más del 50% en Tarapacá, 52% son extranjeros y de bandas criminales tremendamente violentas. A mí me tocó visitar la cárcel de máxima seguridad en Santiago, vi los destrozos que realizaron los líderes del crimen organizado. Estamos conviviendo con una delincuencia que no tiene precedentes en Chile, que cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, y que está generando un tremendo daño a la sociedad. Delitos importados, que hoy día ha significado que incluso los nacionales tienen que ponerse a la par de este nivel de violencia y con un alto poder de fuego. Quiero cerrar con que en nuestras fronteras
hoy día es un pasadizo, no solamente delincuentes, sino que contrabando de armas. Y en ese sentido, la mirada condescendiente que ha habido en los últimos años, Presidenta, con estos temas, ha significado que obviamente el descontrol sea mayor. Yo creo que no es la única medida para desincentivar el ingreso irregular a Chile, pero es una muy importante. Yo creo que conjuntamente con esto tenemos que establecer cosas como la fiscalización más intensa por parte de la Policía de Investigaciones respecto a personas que tienen órdenes de expulsión, cosa que se hace tarde, mal y nunca. Hoy día tú levantas una piedra y encuentras un migrante en calidad irregular. Es cosa de ver las noticias y ver los homicidios cometidos cuando participan extranjeros que en general son migrantes que están en calidad irregular. Creemos también que la fiscalización respecto a empleadores que contratan a migrantes irregulares es muy deficiente en nuestro país. Se ha normalizado contratar a irregulares fuera de la ley y con una sanción hoy día que es muy baja, que equivale a una pena de multa que muchas veces es fácil de pagar y es mayor el beneficio de seguir contando con migrantes irregulares. Esto ha significado también una saturación de los servicios públicos, hacinamiento, empobrecimiento de nuestra población. Presidente, me parece tremendamente relevante avanzar en esta línea, porque si no terminamos con los incentivos, Presidenta, nuestro país va a seguir siendo un paraíso para quienes quieran arrancar de sus países o bien venir a delinquir. Muchas gracias. Agradecerle su detallada exposición, diputado. ¿Les parece a los senadores que le demos la palabra al Ejecutivo para luego que ustedes puedan intervenir con ambas posiciones en la mesa? Había expuesto que yo estoy reemplazando, entonces... Sí, adelante. Muchas gracias. Como efectivamente señala Rafael Collado, jefe jurídico del Ministerio del Interior. No se preocupe, y efectivamente, como bien dice la senadora por su intermedio, Presidenta Ensberger, el Ejecutivo ya expuso, vino el director de Migraciones, vino la ministra del Interior en su momento, y en el día de hoy la verdad es que más allá de poder reiterar a grosso modo esa exposición que ya la hicimos, sí quisiéramos comentar que estamos trabajando de cara a lo que podría ser una potencial indicación en el futuro si es que este proyecto avanza en su tramitación. Entendemos que está todavía en discusión en general y por lo tanto no es el momento para presentar indicaciones, pero sí queríamos comentar que así como por su intermedio comentaba el diputado Lonton, para el Ejecutivo también es una preocupación el mejorar y hacer mucho más eficiente el procedimiento de expulsión administrativa que está regulado en la ley 21.325. Creo que no voy a reiterar porque hasta el diputado Lonton lo sabe bien y creo que también la Comisión, que el Ejecutivo no tiene una posición favorable para la tipificación del ingreso clandestino como delito, pero que sí tenemos una posición similar en la idea de favorecer la expulsión. Y en ese sentido hemos pensado en tratar de hacer más eficiente el procedimiento de expulsión, generando dentro de la idea matriz de este proyecto un procedimiento que permita primero establecer el deber de irse del país, que es algo que es bien simbólico, pero también que no existe hoy, y establecer plazos acotados para que las personas que sean expulsadas tengan que presentarse a la autoridad, tengan que decir cómo van a abandonar el país, porque ese es el objetivo de la resolución administrativa que dicta el Servicio Nacional de Migraciones. No voy a hablar, solo hablaré de eso, del proyecto de ley, porque hay varios proyectos de ley en materia migratoria que están en la Cámara. No voy a hablar de ellos porque son específicos. Está el proyecto de ley que plantea mejorar el sistema de expulsiones del subsecretario del Interior, que está también en la ley de migraciones, que es por razones de seguridad. Eso está en tramitación en la Cámara. Y también está el proyecto que, de hecho, modifica la ley 21.325 en varios aspectos. En aspectos de nacionalizaciones, de residencias definitivas, permanencia definitiva, una serie de cosas que también están en discusión en este momento en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Por lo tanto, esta comisión los va a recibir seguramente en algún minuto de este año probablemente, porque ya están en avanzada tramitación en dicha instancia. ¿Cuál va a ser la decisión que tomará el presidente en la próxima sesión? Pero voy a dar mi opinión, dado que en el fondo ya ustedes la dieron y no es favorable. Van a presentar indicaciones. Correcto.
yo, no siendo del norte, acá hay dos senadores que van a poder opinar sobre lo que está ocurriendo y cómo a ellos les afecta o no este proyecto. A veces los problemas complejos requieren soluciones también complejas. O sea, yo sé que Chile ha tenido una historia muy favorable a la migración. Somos un país de migrantes, mi región particularmente lo es completamente, pero hoy día estamos en una situación compleja. Entonces, cuando se trata de la seguridad nacional, porque eso es lo que yo creo, humildemente, que está sucediendo en Chile. Hay un problema de seguridad nacional y Estado de Derecho en algunas regiones que está haciendo imposible controlar producto de una criminalidad nunca antes vista y que son transnacionales criminales, no son situaciones particulares de Chile. Requiere el país tomar decisiones drásticas. Sinceramente creo, puedo equivocarme, que si bien ustedes han hecho y se reconoce mucha intención de mejorar lo administrativo, resulta siempre menor a la cantidad de migración ilegal que hoy día está ingresando por diferentes pasos al país. Tenemos una situación geográfica compleja y yo lo he dicho en muchas ocasiones, no estábamos preparados para esto, ni para la migración extensa, abundante que tenemos, irregular, y tampoco para el nivel de criminalidad que estas personas nos trajeron. Entonces, yo creo que todo aquí es posible analizar y cuando esté en la sala este proyecto, y vamos a estar pendientes de verlo, yo sí creo que hay que avanzar en el proyecto, tendrá mejoras, pero no creo que hay que paralizarlo. Senadora Sperger, después le doy la palabra al senador Velázquez y después puede, obviamente, tomar la palabra a ambos. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo no dudo de las buenas intenciones del diputado Lonton. Este tema lo hemos conversado un par de veces. Dudo algo más de, no de Rafael, por cierto, pero sí de la intención del gobierno y la voluntad real de que querer hacer expulsiones administrativas, porque ha demostrado a lo largo de este tiempo que ello no es efectivo, ¿no es cierto? Porque con la misma ley y una peor, el gobierno anterior, que tampoco expulsó mucho, pero harto más que este gobierno, sí lo pudo hacer. Con la misma ley y una peor. ¿Ah? Respecto del proyecto, yo en principio no estoy de acuerdo, lo he dicho reiteradamente y el diputado Lonton lo sabe. ¿Y lo sabe por qué? Porque yo creo que es tan bien intencionado, pero que este proyecto termina matando la expulsión administrativa. Deja de existir. Cuando antes de la nueva ley, en que efectivamente sí estaba catalogado jurídicamente como delito, no se formalizaba, y en todo eso tiene razón el diputado. A mí al menos me tocó ser intendenta de Tarapacá del 2010 a 2014, dicté una cantidad no menor de expulsiones administrativas, porque el procedimiento, ¿no es cierto?, era que la PDI detectaba un migrante clandestino. Ya había, en el norte siempre ha habido migración clandestina. Lo detectaba, lo informaba a la intendencia denunciaba al Ministerio Público. Al otro día retiraba la presentación al Ministerio Público y decretaba la expulsión administrativa. Ese era el procedimiento que estaba establecido. Cada vez, que era el 90% de los casos, que estaba firme un decreto de expulsión administrativa, se notificaba al migrante para ser expulsado, interponía un recurso de amparo. Todos, y es cosa que ustedes revisen, la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de las regiones, pero sobre todo la Suprema, cada vez que se interponía un recurso, la Corte Suprema los terminaba acogiendo, señalando que al ser el ingreso clandestino un delito, no procedía la expulsión administrativa mientras no hubiera una sentencia condenatoria por el delito de migración clandestina. Porque entonces, si era delito y no había sentencia, ¿por qué lo estaba expulsando administrativamente sin antes tener la condena? Porque sin condena no había cometido el delito. Todas, o el 90% de mis decretos de expulsión, yo los perdí por esta razón. Y acá se quiere volver a lo mismo. Entonces, yo no estoy cerrada, presidenta,
a ver el proyecto, pero creo que esto tiene que ser modificado como viene. No sirve porque vamos a volver a lo mismo. Va a estar tipificado a lo mejor de una mejor manera, pero vamos a volver a lo mismo, que es el fin de la expulsión administrativa. Yo probablemente creo que podría mejorarse incluyendo un artículo que señalara que la autoridad administrativa pueda optar por seguir el proceso penal o expulsar administrativamente. Cosa que la Corte no tenga una excusa de decir sin condena penal no hay expulsión administrativa. ¿Por qué digo esto? Porque todas las normas de resguardo que tanto el diputado Lonton como el representante del Ministerio del Interior y las buenas intenciones que tienen para decir que van a encontrar a un señor y procesarlo, pamplinas. Señores, pamplinas, yo vivo en una región, fui intendente, nunca más vuelves a... Salvo que los dejaras a todos detenidos, que no puedes, ¿no es cierto? Porque además se habla aquí del concepto de retención, no detención, ahora podría ser detención porque es delito, en fin. Pero el mismo proyecto solo lo establece la detención con el criterio de valencia, aquellos que no tengan documentación. Pero todos los otros van a ir a declarar, van a dejar una dirección y nunca más van a ser habidos. Nunca más van a ser habidos, presidenta, porque se cambian de dirección. Entonces, yo creo que efectivamente, me imagino que para gente razonable, aquí descarto el crimen organizado, ¿no es cierto?, pero para gente razonable que a lo mejor viene a Chile y cree que es más fácil ingresar clandestinamente, puede inhibirlo el que sea un delito, si es que lo llegan a saber, pero creo que la más fuerte inhibición para el ingreso clandestino es la expulsión administrativa. Y si tú, y acá lo que yo haría, lo segundo que haría, ¿no es cierto?, además de establecer la facultad del Ejecutivo de optar por el juicio penal para condenarlo por delito o simplemente renunciar a la acción penal y expulsar administrativamente, yo creo que además debe establecerse fehacientemente, ¿no es cierto?, que la persona a quien se dicta un decreto de expulsión debe cumplirse inmediatamente. Se dicta el decreto, se notifica y se expulsa. Como tiene que haber un resguardo al debido proceso, pues bien, esa persona tiene derecho a apelar, a presentar recurso de amparo, a lo que quiera, pero desde su país, una vez expulsado. Y expulsado, el señor quiere presentar un recurso en su país, el consulado hará las veces de facilitar computador y qué sé yo, para que puedan entrar a la página del Poder Judicial y presentar ahí su recurso, su apelación o lo que estimen procedente. Creo que esas son las medidas que de verdad van a facilitar la expulsión, que es la única forma de desincentivar la migración clandestina. Respecto a la expulsión judicial, yo también tengo una posición bastante crítica, ¿no es cierto?, en el sentido que, primero, también han dado otro proyecto por ahí, el Ejecutivo lo sabe muy bien, que quiere ampliar las expulsiones judiciales a la ley 20.000, ese proyecto mi voto no lo va a tener. No lo va a tener jamás mientras no haya un control efectivo de las fronteras, porque yo prefiero que aquel personaje que trabajó la policía, trabajaron los ministerios, lo condenaron, si está condenado y en la cárcel es porque es peligroso, lo vamos a dejar a su país, le pagamos un pasaje, gastamos plata, le damos un mes de vacaciones viendo a su familia, al mes está de vuelta en Chile, otra vez clandestinamente, pero cometiendo delitos y en la calle. Y eso es una realidad. Y el representante del ministerio sabe que hay casos, y yo entre Arica y Iquique le puedo nombrar al menos 18 casos. Entonces, hoy día todo el mundo y existe, presidente, y con esto termino, el convenio de Estrasburgo. Convenio de Estrasburgo que fue efectivo y que, porque a mí me tocó ejecutarlo, en Piñera 1, ¿no es cierto?, que establecía la expulsión judicial como pena conmutativa, pero cumpliendo lo que le quedaba de pena a esa persona en su país. Y eso acá no se ha hecho, no se ha intentado. Efectivamente,
tiene una limitación, y es que eso requiere la aceptación del condenado, no del otro país. Si firmó el convenio, está sonado, tiene que aceptarlo. Lo que requiere es la voluntad de la persona condenada. Pero cuando se hizo este plan en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que a mí me tocó ejecutarlo, en Tarapacá, sobre todo la cárcel de mujeres, quedó desocupada, porque efectivamente, mayoritariamente las mujeres prefieren estar en su país donde tienen una red de protección, a estar en Chile, que están solas y generalmente además están presas con un hijo, una hija menor de edad, menor de 2 años, y si es mayor de 2 años está fuera del recinto penitenciario sola. Entonces yo le pediría al Ejecutivo que me evalúen esas cosas, y vuelvo a decir, yo no me cierro a este proyecto, pero con ciertas modificaciones que no le pongan fin, porque todo lo que dice el diputado Lonton, él tiene razón en la teoría, pero en la práctica va a ser distinto. Por mucho que sepas que el migrante que ingresó clandestinamente se llama Juanito Pérez, eso no te asegura que va a comparecer al tribunal. Y no podemos meter, hoy día hay 182.000, ¿cuántos migrantes clandestinos hay? ¿A dónde los vaya a meter? No hay cárcel, hoy día ya estamos colapsados. Y entonces, si hay una apertura en la comisión a avanzar, a querer decretar los delitos, porque efectivamente eso puede influir a que sea un desincentivo, pero asegurando que ese desincentivo, por otro lado, no sea el fin de la expulsión administrativa. Gracias, presidente. Y luego, y con eso ya vamos a ir cerrando porque por el tiempo. Sí, gracias, presidenta. Sí, un par de consideraciones muy breves. Me parece que hemos ido en el último tiempo, en el último año, a reconocer que nos hemos ido sacudiendo de prejuicios en este tema, y se ha querido avanzar verdaderamente. El gobierno ha mostrado también una voluntad distinta, y todos. Pero indudablemente cada uno de nosotros tiene ciertas convicciones, ciertos principios que los defiende, les parece, y uno primero dice, oye, me parece que esto hay que tipificarlo como delito, es delito, ¿no? La migración, y podemos conversar larga y amablemente en la búsqueda de cuestiones que nos puedan respaldar, ayudar. No sé si nadie quiere legislar acá para que esta cuestión falle. Deben haber, pero deben ser escasísimas en este tema y en otros, deben ser los menos. Si es practicable o no es practicable, y ahí escuchamos al Ejecutivo, al Ministerio Público. Así que en ese sentido, si este nos ayuda y llegamos a algo interesante, bien. Si observamos que no, ¿para qué nos vamos a trincherar con tal de...? Pero a lo mejor del debate vamos a tener algunos resultados bien interesantes. Solo una pequeña reflexión, presidenta. La senadora Luz creo que lo mencionó. Hemos tenido en el norte siempre migración, verdad que bastante clandestina, bastante irregular, de residentes bolivianos particularmente, peruanos también. Yo fui director de colegio y teníamos una buena cantidad de alumnos que recibíamos, y me gustó algún mensaje de aquel entonces ministro Vitar. Fue interesante para el momento porque no habían problemas delincuenciales como los excita hoy con las personas peruanas y los migrantes, o sea, colombianos y venezolanos particularmente. Entonces fue un dicho bien interesante en aquel tiempo, década del 90, por haber sido fin del 90, cuando reclamábamos desde allá, desde la región al gobierno de turno en ese momento, oye, ¿qué pasa con la subvención escolar, con los recursos para la salud municipal? Porque de verdad que estábamos desbordados en las comunas, pero como todavía no era problema en el área metropolitana, se veía un poco la distancia y nos daban alguna explicación un poquito más teórica. Y bueno, Vitar en aquel momento dijo algo que yo creo como una frase para el bronce. Bueno, primero les damos educación, alimentación, atendemos a los niños con salud escolar y después le pedimos papeles. Fue una cuestión muy interesante que yo creo que como país nos deja, y que en cierta medida lo dijo el diputado Lonton. En Chile vienen solo con beneficio y ningún costo. A veces pareciera que están en el paraíso. Ojalá que en los próximos años, diputados, y creo que todos nosotros efectivamente digan, mire, nos recibieron en Chile y pucha, no nos colocaron tanto problema cuando vuelvan los canales de la cordura a nivel planetario, porque estamos en una cuestión de migración que quién la controla, en qué lugar del planeta, quién la controla. Y además a veces tomamos la bandera, me incluyo, tomamos la bandera
pro migración, anti migrante, y es en este tema y en el otro además tiene que ver con los procesos electorales. Lo estamos viendo hoy día en Estados Unidos, por ejemplo. Así que creo que vamos a dar interesantes reflexiones, conclusiones, pero hoy día veo una voluntad distinta. Sabe que antes yo estaba en esta trinchera y es posible, siempre y cuando este instrumento nos sirva, sin transgredir ciertos valores básicos de convivencia. Nada más, Presidenta. Le agradezco la reflexión y me había pedido la palabra el Ministerio del Interior, después el diputado y vamos cerrando. Gracias, Presidenta. Tomamos nota de los comentarios de la senadora Ensberger y en particular las propuestas que se han hecho. Solo quería comentar que no terminé de comentar la propuesta que traíamos, ¿ya? Que incluía efectivamente la propuesta es básicamente crear un sistema de expulsión administrativa reforzado, entre comillas, a través de esta idea de deberes, no solo derechos, sino que deberes de presentación, deberes de seguimiento y también de medidas de apremio en caso que eso no ocurra, para efectos de hacer de la expulsión un mecanismo que sea, creo que la senadora Ensberger, por su intermedio, presidente, lo comentó, sea como más eficiente y sea de inmediato, sea en un solo momento, ¿ya? Porque efectivamente nosotros también creemos que si no lo hacemos de esa manera, ya sea en un tribunal de garantía o ante la PDI, si no tenemos esa capacidad como Estado, es súper difícil de poder gestionarla rápidamente. La gente efectivamente después la tenemos que dejar libre. Pero sí quisiera, antes de terminar, un comentario que realizó la Presidenta, y con todo el respeto del mundo, Presidenta, pero para mostrar la opinión del Ejecutivo, nosotros creemos que la migración es distinto del delito. O sea, la gente que migra, a veces alguna después efectivamente viene a cometer delitos, pero hay alguna gente que migra no va a cometer delitos y que está en una situación compleja. Y por lo tanto distinguir eso es súper complejo y es muy difícil, pero efectivamente el entrar a Chile por un paso irregular para nosotros no tiene como una gravedad que lo pueda elevar a delito en términos como dogmáticos, por decir, en términos de derecho penal. Pero sí entendemos que el entrar a Chile por un paso irregular es un problema. Y por eso es que tiene una tramitación administrativa y hay expulsiones administrativas para ese problema. Pero traspasar eso a delito es convertir efectivamente la situación que ocurre después, cuando esta gente ingresa y empieza a cometer delito, como en una anticipación frente a una figura que es pura y absolutamente administrativa para nosotros. Es, acá hay un paso habilitado, acá no, usted tiene que entrar por acá, si entró por acá, lamentablemente lo tenemos que expulsar porque tiene que hacer el proceso regular. Y lo quiero decir porque nosotros somos súper conscientes como Ejecutivo de la importancia de perseguir el crimen organizado, de perseguir a bandas de crimen organizado, y en eso estamos. Pero para la migración irregular para nosotros tiene un camino administrativo y lo hemos tratado de hacer mucho más eficientemente, porque de lo contrario el problema es que vamos a tratar ese problema administrativo como si fuera delito penal, y al hacerlo de esa manera vamos a hacer todo esto por vías que están hechas para los tribunales de garantía, el Ministerio Público, para los delitos. Y la verdad es que yo, escuchando por su intermedio, Presidente, el diputado Orlando, también lo entendí, es que queremos que la expulsión sea el fin, lo que estamos buscando, y nosotros en eso estamos de acuerdo, pero no estamos tan de acuerdo, y esa es la posición que respecto al delito. Yo lo entiendo, pero no hay que olvidar, y yo voy a leerle el título del proyecto: modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino a territorio nacional. O sea, estamos analizando un proyecto que justamente habla que la migración irregular se transformaría en un delito. Comprendo la posición del Ejecutivo, pero yo no puedo evitar decirle que, si bien la respeto y la comprendo, la migración no es un delito probablemente en sí mismo, pero Chile es un país en vías de desarrollo que tiene una capacidad de carga, y perdone que lo diga así, en términos de los derechos humanos de quienes habitan un territorio. Y el derecho humano implica alimentación, implica un cobijo, implica educación, transporte, trabajo y un montón de otros aspectos que hacen del ser humano un ser humano que pueda vivir en dignidad. Y en ese contexto, y ahí yo difiero de usted, cuando un país no logra dimensionar cuánto es su capacidad de recibir migrantes para que esto no se transforme en un delito humanitario, como hay hoy día situaciones en que hay personas que no tienen
las peores condiciones de vida por haber llegado a buscar un destino que no fue satisfactorio. Yo le digo, en el sur de Chile hubieron personas haitianos durmiendo en las plazas en condiciones muy, muy precarias. Y todavía hay hoy día una situación muy precaria de vida de muchos inmigrantes venezolanos, colombianos, en todo Chile, viven hacinados. Entonces, sinceramente yo digo, hay un tema de responsabilidad con el recibir, y que creo que es tan importante como no criminalizar la migración, que lo entiendo, pero cuando además parte de la migración hoy día está siendo irregular y está siendo presa de tráfico de personas, de crimen organizado, de narcotráfico, yo creo que hay que poner ojo al tema de la migración. Senadora. Presidenta, yo quiero ser súper clara y enfática en señalar lo siguiente, 2 palabras. Yo no estoy o no tengo dudas de este proyecto por el hecho que no quiero que se convierta en delito. Yo soy en contra de la migración clandestina y voy a estar por aquello que crea racionalmente va a ser más efectivo. Si yo me llevo a convencer que es más efectivo para expulsar un delito, no voy a tener ningún complejo en aprobarlo. Y si hoy día mis aprensiones son porque creo que puede burocratizar más y hacerlo más difícil, pero no tengo complejo alguno y creo que lo que debemos hacer es tomar las medidas que sean más eficientes para expulsar a aquellas personas que han ingresado clandestinamente, que pueden tener situaciones muy duras, pero también los chilenos las tienen. Y hoy día, producto de esta migración, sobre todo en región como la mía, están viéndose postergados. Entonces, siempre he dicho yo, la caridad empieza por casa. Si Chile fuera un país desarrollado, que pudiera acogerlo a todos, bienvenido sea. Como decía la presidenta, Chile es un país de migrantes, mi familia es migrante. Pero entraron por la puerta, no entraron por la ventana, respetando las normas. O sea, yo creo que cuando uno quiere que un país lo acoja, lo primero que tiene que hacer es respetar su ley. Y entrar por la puerta y no por la ventana. Si yo invito a alguien a mi casa, toca el timbre, no abre la puerta sin que nadie le abra. Entonces, vuelvo a decir, mi aprensión con este proyecto, y quiero ser clara y enfática, es porque creo que puede hacer más difícil la expresión administrativa, que creo que hay que hacer todo lo posible para que sean medidas inmediatas. Pero no tengo ningún complejo si me llegan a convencer que convertirlo en delito es lo mejor para aprobarlo. Gracias, presidente. De sesión, yo creo que fue una buena discusión, de eso se trata este espacio. Ya el gobierno está viendo posibilidades de presentar indicaciones y el presidente le dará continuidad rápidamente a este proyecto porque creo que es de importancia hacer el análisis. Muy bien, sin más que tratar, se cierra la sesión. Muy bien.